Bien amigos, conectados ya, estamos conectados con todos ustedes por aquí, por este live que por lo general lo hacemos todos los domingos con nuestro amigo Antonio de la Cruz para tomarle el pulso a los temas que se vienen dando durante toda la semana. Eh, Principalmente en nuestro país, por supuesto estamos aquí en los Estados Unidos, también las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela con respecto a todas estas situaciones que todos conocemos como venezolanos, desde cualquier lugar donde nos encontremos, ¿no? Principalmente quienes se encuentran en nuestro país, que están viviendo momentos bastante críticos y duros con la violencia que se ha venido desatando, toda vez que se encuentran completamente perdidos, a pesar que algunos analistas por ahí que he estado leyendo y escuchando refieren que bueno, que hay como un miedo y una necesidad de negociar con este régimen. Bueno, a ver, vamos a dentro de poco a hacer contacto con Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trend. Estamos esperando a ver si ya comienza bueno, saluda, como ya lo están haciendo. Bueno, ya se unió nuestro amigo Waldo Muñoz, también Willy Díaz, Yaceli Portillo, bendecida a ti también, Yaceli, y un feliz domingo para todos ustedes. Vamos a estar conversando, yo sé que nos interesa mucho este tipo de temas, ¿no? A los venezolanos. Lo cierto es que, bueno, lo que podríamos decir es que los venezolanos acompañaron, los que acompañaron justamente el 28 de julio a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado, hicieron su trabajo, definitivamente, salieron a votar, ganaron, mostraron las actas además. Lo dijimos, siempre fue un asunto de votos contra el poder y Maduro aún lo mantiene y se niega, por supuesto, desde entonces a entregar. Se autoproclamó con un contundente fraude que aún no han querido explicar e instauró, pues como ya todos sabemos, un reino de terror. Mantiene, por supuesto, al país en vilo. Muchos venezolanos ya agotados durante estos 2 meses ya están pidiendo un plan B, ¿no? Un plan B significa que que suelte liderazgo María Corina Machado, que se negocie, que haya una cohabitación con el régimen. Pero yo lo que les digo es que el único plan que nosotros vemos, con quienes he conversado, son los resultados que existen, que están validados y no se pueden ocultar, según lo demostró recientemente, pues justamente el Centro Carter en la OEA, en un jaque contundente. Las declaraciones de Jorge Rodríguez esta semana, una periodista creo que de CNN, diciendo que ellos se reservan los resultados, que no tienen por qué estar discriminándolos por área, ni por estado, ni por centro de votación, pues es una muestra más de que aún no asimilan que están descubiertos y ahora el mundo, pues, en este momento podríamos decir que la dictadura insiste en no entregar el poder, pero ahora el tiempo creo que juega en su contra. Ya nos está enviando la... He escuchado un poco la introducción que hemos hecho porque, bueno, justamente esto cambia un poco el panorama, cambia un poco el panorama de las últimas semanas. ¿Cómo te encuentras, Antonio? Muy bien, Damaso. Disculpa que me contacté un poquito más tarde. Mira, estaba haciendo una introducción antes de tu conexión para hablar de, bueno, de lo que ha sido más o menos estos 2 meses. Los venezolanos hicieron el trabajo, eran votos contra el poder que lo tenía Maduro. Maduro que no quiere soltarlo, sencillamente, no lo quiere hacer. Se autoproclamó. Tanto que criticaban a Guaidó porque se autoproclamó. Bueno, se autoproclamó Maduro con un contundente fraude e instaurando un reino de terror. Sobre todo ya en la ciudad de donde venimos, de Maracaibo, que lo están haciendo en este momento, uno siente pues el terror de que todo el mundo sale a la calle y es secuestrado en cualquier momento. Mira, ¿cómo estás viendo tú todo esto que yo creo que es una respuesta a lo presentado por la analista del Centro Carter, la señora Jenny Lincoln, que prácticamente institucionalizó el tema de mostrar el cuerpo del delito, que son las actas, ¿no? ¿Qué viene después de esto? ¿A qué se enfrenta? Porque escuchamos a Jorge Rodríguez decirle a una periodista que ellos no tienen por qué estar discriminando actas
por estado, ellos sencillamente dan un resultado y ya, la gente se lo tiene que tragar. ¿Cómo ves esto? Porque yo creo, como lo dije ahorita, que siguen teniendo el poder, pero se les acaba el tiempo. Gracias, Amazon. Mira, ¿cómo lo veo? Lo que ocurrió en la OEA con la señora Lincoln del Centro Carter tiene un impacto muy fuerte, porque hasta ese momento, tanto los aliados de Maduro, que en alguna manera buscan blanquearlo, como son el gobierno de Petro y el gobierno en Colombia, el gobierno de Lula en Brasil, porque no hablemos del mexicano, que definitivamente decidió ni siquiera meterse. Y la señora de allí, pues, Sí, la señora la última declaración de la presidencia de Chambao, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que ya eso cierra un ciclo. Lo que pasó en la OEA cierra el ciclo de la duda de quién ganó esa elección. O sea, porque hasta ahora habían sostenido siempre, queremos ver las actas, ¿ok? Decían estos negociadores, o como lo queramos ver, si son personas que podían ayudar a una transición en Venezuela. Entonces se cierra un ciclo y donde el presidente electo es Edmundo González Urrutia. O sea, a partir de ahí hay un presidente electo que lo muestran las actas. Además, ella dijo, tengo las actas físicas y las mostró. Aquí están, las pueden ver. O sea, que aquellos países que querían ver actas, como Colombia y Brasil, en la OEA las pueden ver a través de sus embajadores que están ahí en el Consejo Permanente. Entonces, y de hecho, esa es la afirmación de Josep Borrell. Aunque Josep Borrell lo dice, no vamos a reconocer a Maduro, porque las actas están y dan un claro ganador. Lo que está diciendo, en otras palabras, que ganó Edmundo González Urrutia, que es el presidente electo por los venezolanos. Entonces, a partir de ahí se reconfigura un nuevo juego. Un nuevo juego en sentido de que hay un presidente electo que tiene que actuar ya como presidente electo, ¿qué se hace cuando eso ocurre? Bueno, como estamos ante un régimen que decidió atrincherarse y no aceptar los resultados del pueblo, ¿qué quiere decir eso? De la soberanía popular, o sea, dándole un golpe de Estado. Pero resulta, como lo dijiste tú, ante quedarse por la fuerza y cometiendo crímenes de lesa humanidad, no se sostiene. Eso es algo que no se sostiene, porque a la final hay un hecho real, hay una verdad, como dices, que es que ellos perdieron la elección del 28 de julio. Por mucho que quieran hacer, o sea, el haber llegado y traspasar la línea de los jóvenes, de los niños que tienen preso y que torturaron, y que los testimonios de sus madres es terrible, es terrible. Mira, eso es algo que lo condenaron al hambre, inclusive, en todo estos días. Eso es algo que en Venezuela no había pasado, ni en las peores dictaduras, de que jóvenes o niños fueran torturados. Entonces, cuando tú llegas a este nivel pensando que el miedo va a paralizar a un pueblo, donde hay, vuelvo a decir, una verdad que ganó Edmundo González Urrutia, entonces yo creo que aquí lo que toca es actuar en consonancia con ello. ¿Qué quiere decir eso? Es el momento de empezar a mostrar lo que se va a hacer, a restituir el Estado de Derecho, a mostrar las comisiones, si no lo queremos llamar, los que van a acompañar al mundo en esa nueva gestión, porque hay que empezar a trabajar para poder tener un plan con los tenedores de bonos. O sea, hay que empezar a trabajar la deuda externa de Venezuela. Y eso hay que empezarlo a hacer, se está haciendo, pero ya hay que hacerlo oficialmente. O sea, el mundo, lo que yo pienso que le tocaría en este momento es empezar a construir, si tuviésemos en un gobierno democrático, las comisiones que permiten el traspaso del gobierno. Pero como que se han retrasado ya por 2 meses por esta situación de represión. Por eso mismo, entonces yo pienso que estos meses que quedan, octubre, noviembre,
tienen que empezarse a gestionar, porque eso primero te genera una dinámica con los factores externos que interactúan bajo una lógica de una toma del poder el 10 de enero, el nombramiento de Edmundo González Urrutia como presidente. Y segundo, estar preparado para ese momento. Y a la vez genera una lógica, una esperanza dentro de Venezuela de que las cosas están funcionando. Porque ante la arremetida del régimen, en términos del miedo, para que te paralice, la esperanza es lo que tú ofreces en contraofensiva a ese miedo. Y esa esperanza te lo da el ver que sí, hay algo físico o táctico, ¿verdad? Hay una estrategia, hay algo tangible que estás viendo. Y eso, claro, se ve, porque el discurso de Edmundo González Urrutia en el foro en España, en la Troja, lo muestra. Y hizo hasta una broma. Dijo, sí, bueno, si él adelantó la Navidad, yo puedo adelantar mi viaje a Venezuela. Lo que quiere decir es, si llegamos a una negociación lo más pronto posible, yo podría regresar a Venezuela con condiciones seguras. ¿Okay? Pero entonces ahí lo muestra, pero creo que hay que avanzar lo más rápido que se pueda, seguro, por supuesto, sin cometer los errores que hasta ahorita no se han cometido. Y entonces poder sentarse con las compañías petroleras, por ejemplo, y mostrarles por qué es importante que ellos den una señal a través de los gobiernos de esos países, a través del gobierno italiano con Eni, a través del gobierno, el gobierno español no va a tener, pero a través del gobierno de los Estados Unidos con Chevron, de que hay que suspender las exportaciones de crudo. En el caso de Chevron sería el 1 de diciembre, porque ya se renuevan automáticamente a inicio de cada mes y esto no lo van a renovar. Te escuché decir que con respecto a eso que bueno, octubre lo dejaron cubrir. Biden tiene un temor, viene el proceso electoral, así que dejarán la automatización en noviembre. Ya en diciembre, según debería ya ahí haber una señal, porque de eso se empieza a conversar. Y esa es una presión que la gerencia de Chevron en Venezuela puede transmitirle a Maduro y a la coalición. Porque ¿cuál es la coalición que sostiene Maduro? La coalición que sostiene Maduro en Venezuela son una cúpula militar, una parte, que está metida en los negocios, los altos funcionarios del gobierno, el presidente del TCJ, la presidenta del TCJ, el presidente del CNE, del presidente de la sala electoral, ¿verdad? Todo lo que son los grandes que están metidos también en esos negocios. Una clase, yo no la quiero llamar, una clase que está metida en los negocios, vamos a llamarle, porque bueno, una clase empresarial que también quiere cohabitar con él, y eso básicamente, si lo queremos resumir, fe de cámara, ¿verdad? Y aliados externos, como son, ¿verdad? Rusia, Irán, Cuba, que también de alguna manera están participando ahí. Entonces, cuando tú nombras este equipo que estamos hablando de gobierno, empiezan a mostrar a esos que lo sostienen a él que hay una opción distinta a la normalización que quiere Maduro. O sea, le pone una contraofensiva donde sector militar empieza a pensar, hay unas posibilidades, porque empiezan las narrativas de cómo se va a reestructurar el Estado de Derecho, cómo se va a trabajar en Venezuela con las nuevas reglas. Entonces tú empiezas a tener una narrativa distinta que sí se puede. Permíteme hacerte esta es una inquietud que tengo, fíjate. Seguimos viendo a un régimen, a una dictadura con una narrativa de arrogancia. Cuando se le pregunta lo planteado por Edmundo González, que es el candidato, es el presidente electo, no hay duda, con las actas allí, cualquiera las puede revisar, puede buscar el código QR, o sea, no se trata de ninguna conspiración, son las actas del CNE, ¿okay? Las que están allí en esa plataforma. Siendo así, ellos se siguen manteniendo, ellos siempre van a negar, siempre van a estar en la negativa de que ellos van a entregar. Pero te quiero preguntar, ¿cuál debe ser juramentado por la Asamblea Nacional
para que ya podemos dar por hecho que Edmundo González es el presidente constitucional? Y si se niega la Asamblea Nacional a hacerlo, ¿hay alguna otra salida? Te lo pregunto por lo siguiente, tocaste el tema militar. Una vez que llegue el 10 de enero, Edmundo González no solamente es el presidente, sino que es el comandante en jefe. Siendo el comandante en jefe, la Fuerza Armada tiene que obedecer. Si constitucionalmente la mayoría de las Fuerzas Armadas se quiere mantener así, constitucionales, ya tienen que obedecer las órdenes de Edmundo González, porque estaría cayendo en un ejército mercenario que tiene unos intereses distintos a los que tiene la actual estructura constitucional que se va a empezar a implementar en Venezuela. Esto podría traer un problema. Se puede, si la Asamblea Nacional se niega, porque lo está diciendo Jorge Rodríguez, pues se podría hacer de otra manera y de alguna u otra forma tendría que la Fuerza Armada demostrar si, ahí está el quiebre, si van a aceptar el presidente constitucional o los intereses oscuros que mantiene un régimen que está completamente ilegitimado. De ahí la importancia que tiene el acto del Centro Carter en la OEA, porque aunque ellos no son lo que nombran o le dan legitimidad o el mandato se lo da el pueblo, por supuesto, a Edmundo González Urrutia, los resultados que tuvo, pero no son los que, porque tendría que ser el CNE el que dice ganó Edmundo González Urrutia y ser reconocido. Pero eso no va a pasar. Ok, al no pasar eso, ¿verdad? Precisamente, ese es el escenario que estamos montando. Al no suceder eso, Edmundo González Urrutia es reconocido por todos estos países que hoy conocen las actas. Entonces, por eso se busca generar un quiebre antes de llegar a ese 10 de enero. Pero si no se da ese quiebre, el quiebre ya estaría generado automáticamente. Vamos allá, vamos allá. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa sería una salida ordenada a la crisis, ¿verdad? Porque la que estamos planteando o la que estás planteando ya no te da una salida porque ellos se atrincheran a la fuerza y viene lo que tú dices con las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué queda para Estamos hablando de escenarios, ¿ok? No es que tiene que ocurrir, estamos hablando de escenarios donde estamos colocando elementos que pueden suceder. Entonces, hay algo que les duele mucho al régimen de Maduro, pero que para la administración de Estados Unidos, ellos reconocen la Asamblea Nacional 2015, gústele o no le guste a mucha gente, pero para los efectos de Estados Unidos y de la Unión Europea, la Asamblea Nacional que hoy ellos reconocen, entonces como el acto que bendice, vamos a ponerlo así, que le da el mandato, es cuando él se juramenta. Entonces tú estás poniendo un escenario que Maduro y los otros se atrincheran y no lo aceptan. Se podría dar una figura como esa, el juramentándose antes, pero entonces entras en un gobierno en el exterior con un gobierno en el interior, entonces eso lleva mucho a una dinámica distinta que lo hemos hablado en el pasado. Es una dinámica totalmente distinta y es donde tú estás montando quiénes se van a entender en términos de reconocer a Edmundo González como presidente y quiénes van a reconocer a Maduro como presidente. Pero no debería haber un país, un ejército. Es decir, si un ejército se niega a reconocer lo constitucional, se convierte en un ejército forajido, mercenario. Por eso. Entonces tú estás planteando ya sería un Hezbollah, un Hamas. Tú estás planteando un esquema que cambia la discusión, o sea, porque entonces aquí entran muchos elementos, podemos meter el Tratado Interamericano, ¿verdad? El TIAR, porque entonces el verdadero gobierno es el gobierno de Edmundo González, entonces hay que ver cómo. Entonces entran otras dinámicas que podríamos evaluar más adelante para no confundir claro. En este momento, porque en este momento lo importante es que se ejerza la máxima presión al régimen de Maduro para que esa coalición vea que
que sus costos de permanecer en el poder son mucho más altos que sus costos de una negociación para salir. Claro. Por eso, eso es lo que en este momento hay que trabajar. Sí, ahora, esos costos Y el momento de actuar es ahora. Claro. El momento de actuar, como tú lo estás viendo, no es el 10 de enero. El momento de actuar es ahorita. Por esos costos de permanecer en el poder podrían pasar mucho más allá del 10 de enero. Mira, no, porque si hay cosas muy, muy rápidas. El que salga la orden de captura por la CPI es corto plazo. Y eso genera mucha dinámica, mucha entropía interna dentro de seguir o no seguir con el régimen de Maduro. El que Chevron anuncie, nosotros vamos a retirarnos de Venezuela. O sea, vamos a tener que suspender a partir, no de enero, sino le anuncia que a partir de enero, porque dura 6 meses, ya es una señal también de que se van a ir. Y eso, cuando aquí se plantea la discusión de que si se queda Chevron o no se queda Chevron, si Maduro se queda después del 10 de enero en el poder, en Miraflores, Chevron va a salir de Venezuela porque va a ser muy difícil sostener ese régimen que cerró una elección que está demostrado y cómo tú vas a aceptar esa realidad por parte de unos Estados Unidos, de una América Latina democrática. Es imposible. Entonces, Chevron va a salir por ahora o por Maduro después del 10 de enero. O sea, cuando a mí me plantean eso, digo, pero es que al final Chevron se va a ir. O sea, cuando digo se va a ir es porque la administración, quien gane, Kamala Harris o Donald Trump, va a imponer sanciones a Venezuela. Y una de las sanciones va a ser la misma que tenía anteriormente, que es el no poder hacer negocios con PDVSA, pues sabemos que esa es una de las líneas que le permite a Maduro recibir recursos para reprimir y para sostenerse. Y como la represión, si Maduro se mantiene después del día, la represión en Venezuela va a ser superlativa, porque le va a tener cualquier cosa que le parezca sospechosa, el control, la persecución va a ser muy alta, porque le va a tener miedo a su propia sombra, Maduro. Ahora, Antonio, si sabemos también, si inclusive estás respondiendo muchas de las inquietudes que nos están escribiendo ahí sobre el tema de Biden y Kamala, si con ellos se llegaría a una negociación, está diciendo que la política externa de Estados Unidos con respecto a Venezuela va a ser la misma, siempre, con Kamala o con Trump. Es porque es el hecho de que él se queda robándose una elección obvia después del centro Carter. O sea, no vas a poder hacerte el tonto, no vas a poder mirar para otro lado. Sí, y estás respondiendo también muchas de las inquietudes con respecto al tema de Chevron. Pero, a ver, nos llama la atención en este momento también el tema justamente de cómo se está manejando, ¿no? El tema de la violencia y de lo que tú mismo acabas de decir. No quieren entregar, no van a salir, no hay manera de llevar esto a una negociación que sencillamente lo lleve a desistir. Porque hemos escuchado a algunos analistas que dicen, mira, esto no se acaba sin una negociación. Pero la única negociación posible tiene que ser la negociación de una salida. Porque ya sabemos quiénes son estos personajes y cómo estos personajes intentan ganar tiempo para mantenerse allí. Y ya yo creo que después del 10 de enero, con todas las pruebas contundentes que hay, es imposible que se pueda llegar a una negociación con una figura criminal deslegitimada como en este momento ya es la figura de esta dictadura. Esto se sale con una negociación y lo planteó muy bien el comunicado que hicieron la plataforma unitaria cuando Jorge Rodríguez invitó a los partidos supuestamente de oposición a la reunión que tuvieron en la Asamblea Nacional. Ellos dijeron muy claramente ahí que podemos ir a una negociación para la transición ordenada, para cómo ustedes van a dejar el poder y nos van a transferir el poder. Claro que puede haber una negociación en esos términos. O sea, es una negociación de cómo vamos a asumir las nuevas fuerzas, el Mundo González Urrutia, ¿verdad?, el poder y cómo se va a suceder esa situación. Entonces, por supuesto, esa es la negociación que debería darse después de todo lo que hemos dicho de que ya están las actas. Ya no hay dudas. No lo había antes, pero bueno, se prestaron de que eran las actas
de la oposición, Lula y Petro, de que había que verlas, que las querían ver, bueno, ahí están, ya no hay dudas. Ahí están físicamente, las puedes tocar, las puedes ir a ver. Vuelvo a decir, te puedes mandar a tu embajador ante la OEA y tocarlas y verlas y ponerle el QR y sacarle la foto, ¿verdad? Entonces, eso ya se cerró. Entonces, yo creo que eso es lo que planteo. Va a ser muy difícil, Maduro, sostenerse en el poder. Va a ser muy difícil, no lo veo. No, no solamente sostenerse en el poder, sino que, a ver, elementos del poder fuera del Ejecutivo van a ser difíciles también sostenerse, como la Asamblea Nacional o las figuras que mantienen la Asamblea Nacional y, por supuesto, de allí lo que deviene en Fiscalía, Tribunal y las propias Fuerzas Armadas. A pesar de que muchos dicen, inclusive te lo escuché que una oportunidad, decir que, bueno, pueden haber negociaciones como mantener al ministro de la Defensa allí. Sí, por eso, yo digo que tiene que el mundo empezar a nombrar sus equipos, el equipo económico, por ejemplo, para empezar, el equipo para la parte del petróleo, el equipo para la parte de las industrias, el equipo para la parte de seguridad, ¿verdad? Nacional y seguridad interna, por supuesto, seguridad nacional y seguridad internacional, porque tenemos los límites, la discusión de limítrofes, ¿verdad? Tiene que venir toda esa parte y eso hay que empezar a actuar. O sea, si el mundo y el gobierno, conjuntamente con Marcolina, toma las decisiones correctas, nosotros aceleramos este paso. O sea, porque si se espera el 10 de enero, que va a ser, por supuesto, si llegamos al 10 de enero, no es que se pierde que la posibilidad de que el mundo sea presidente, no. Lo que pasa es que sería otro proceso distinto, ¿verdad? Al que se puede hacer ahorita. Va a ser de otra manera, por supuesto, porque ya hay uno en que se nombró, otro proclamó, el mundo habría que buscar la parte jurídica para que ocurra, pero entonces vuelvo a insistir, ahí vamos a tener otro escenario. ¿Ok? Entonces, yo creo que es el momento de volver a tener esa esperanza, porque existe, ¿verdad?, de que vamos a tener un futuro próspero, libre y democrático. O sea, estamos en un buen momento. Lo que pasó esta semana, y tú me lo dijiste en una conversación, el golpe que recibió el régimen todavía no se ha dado cuenta lo contundente que fue. Y pusiste una imagen, están en la lona y no saben qué hacer. ¿Okay? No, correcto, correcto. Mira, te voy a leer alguna inquietud porque a veces hay que aclarar 1000 veces, hay que aclarar millones de veces, ¿me entiendes? Porque a veces así es la información. La gente quiere entender lo que quiere entender o prefiere tener de vocero a cualquier desinformante, que por cierto pululan en las redes. Un señor o una señora llamada Dimayra Román, después de todo esto que ha ocurrido, dice: estas actas originales que llegaron al centro Carter, ¿son originales del CNE o de las que la tenía la oposición? A ver, respóndele tú. ¿Podrías responderle al señor, a la señora Román? Ella dijo que yo la recibió por curry. ¿Okay? Para tener esas actas, son las actas que genera cada mesa. Recordemos que una vez que se cerraba, se generaban copias y el original está en el sobre 1. Pero todas tienen la misma información. O sea, el sobre 1, que es la que ella está diciendo, si es la primera que sale y es la que hay, como si queremos ver la primera, esa la tiene el Plan República, porque esa va directamente al Plan República. Y después se le entrega a cada uno una copia de las fuerzas políticas y de los que están ahí, ¿verdad?, que representan. Esas actas son tan igual como la del sobre 1. Y ellos, porque el elemento más importante que tiene esas actas, que a veces uno no se da cuenta de esos pequeños detalles, es el QR. Ese es el elemento clave, porque eso no se puede copiar. El QR es como el DNA de nosotros. Sí, el DNA o el ADN. El ADN. Lo intentó bueno, lo dije hacer, en inglés. sí, lo dije en inglés. Lo intentó hacer
uno de estos diputados alacranes, Sí, Brito, sí, sí, y sí. cuando el periodista Brito, le puso el Brito. teléfono al QRR, sucede que era un acta manipulada y el QR te llevó al acta original. O sea, Original. el QR no se puede Es copiar, el no se puede manipular. ADN. ¿Sí? Entonces, y eso es el elemento clave. Lo Cuando que tú quiere le decir, pones, por pues eso te dice que son dije, actas mandan al de la embajador y CNE. que le ponga el teléfono y que lea el QR, pues, Claro, claro. para que le salgan todos los elementos que es, y es muy interesante, porque al compararlo con el ADN es único. Todos nosotros tenemos un único ADN, no hay dos iguales. Entonces, Correcto. estas actas, el QR es único. Por eso que Maduro no puede producir las actas. No, y por eso que se hablaba de la tecnología que iban a traer Pero para no que puede, estaban no haciendo, pero pueden no, por es el imposible. QR. Porque allí llegamos a la conclusión, esa que hablamos una vez, yo lo coloqué en mi artículo, por cierto, que la tecnología, ¿sabes que la tecnología? eh, Hay un libro por ahí que se llama ¿Quién dijo que lo privado es secreto? Porque es imposible que ahora todo sea, nada sea privado, o sea, ¿no? Yo lo tengo por ahí, lo invito a que lo busquen en Amazon. Pero lo que quiero significarte es que la tecnología como tal, su propia tecnología, fue la que le dio el dagazo, por decirlo de alguna manera, a este régimen, ¿no? Sí, ese día que conversamos, Damaso, a mí me recordó este momento distinto, por supuesto. Estamos en un momento de tecnología, como si tú de mayor, de un mundo mucho más interconectado, con tecnologías mucho más consolidadas, mucho más potente, ¿verdad? A lo que ocurrió con Fujimori y Vladimir Montesino, Montesinos. Cuando salieron los videos, los famosos la de Vladimir, video. Fujimori se derrumbó. Porque todo lo que mostró esos videos lo implicaba en los actos de corrupción para el manejo de lo que ocurría en Perú. Después de eso, se desboronó. O sea, no pudo sostenerse en el poder. Se fue, recordemos, para Japón, tal, después vino por Argentina, lo metieron preso, etcétera, etcétera. Entonces, el elemento de en aquel momento, los videos eran una de las herramientas que se usaban para extorsionar. O sea, te grababan y después, ok. El querer extorsionar el sistema electoral, las actas no te los permiten. Las actas son las que revelan la verdad a través del QR. Y por lo tanto, ellos quedaron en descubierto. Y por eso es muy difícil. O sea, a partir de ahí hay un cambio, hay un quiebre. O sea, estamos en una nueva etapa. O sea, si María Corina dijo que habían 4 etapas, creo que es, si mal no recuerdo, estábamos en la cuarta. La cuarta era que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones y por lo tanto estamos en la etapa ya de cobrar. ¿Y cómo se cobra? Bueno, por eso es lo que estamos hablando. Hay que hacer la gestión desde el punto de vista de gobierno electo, hay que mostrar todo, hay que crear las condiciones, hay que empezar a hablar con los actores, con los económicos, internacionales, ¿verdad? Empezar a generar, buscar cómo generarle presión a esa coalición que sostiene a Maduro. Yo pienso que los miembros de fe de Cámara, yo creo que Estados Unidos tendría que pensar a buscar si son sancionables. O sea, yo creo que en términos de las visas, en términos de sus negocios, porque están sosteniendo un régimen que no ganó. O sea, yo creo Y, que eso es y, lo que te hace el y, quiebre interno. y te quiero hacer una pregunta. Si, obviamente, pues, Chevron, ya lo respondiste, no puede estar más allá del 5 de noviembre, que son el momento de las elecciones, porque ya es una decisión tomada. Pero los ingresos de este régimen no solamente son por petróleo, también es por narcotráfico. Y aquí todo el mundo sabe cómo sale el narcotráfico de Venezuela. Estoy hablando cuando digo todo el mundo, quise decir, Figurativamente. las grandes agencias pues, internacionales de inteligencia, ¿no? Entonces, a ver, siendo así, ¿no es mejor quebrarlos desde ese punto de vista de los envíos que ellos hacen, no solamente para Estados Unidos, sino también para Europa? Sí, ese es un eje dentro de todo lo que está sucediendo que todavía no se ha enfrentado, que son los dineros de actividades ilícitas como el El lavado de narcotráfico, dinero. el oro, ¿verdad? Los minerales, que es otro lado, que
se puede enfocar, ¿verdad? Estados Unidos, y que empieza también a generarle situaciones muy difíciles. Cuando Estados Unidos captura a Lesau, es precisamente por ese lado, por el lado del lavado de dinero, ¿verdad? Y le acerta un golpe muy fuerte al régimen de Maduro en términos de ser el testaferro de Maduro. Lo que pasa es que, bueno, se utilizó para una negociación, pero ahí hubo una acción muy fuerte. Entonces, para el régimen de Maduro. Entonces, ese tipo de acciones son otras de las que se pueden acometer lo más pronto posible, porque, como tú dices, Estados Unidos y las agencias de inteligencia vienen estudiando esto, ya tienen más de 10 años estudiando los flujos de cómo se mueven los recursos de esas actividades ilícitas. Y tienen mucha información que es el momento de ponerla al servicio de poder quebrar esas, eh, esa coalición que lo sostiene. Porque a la vez, bueno, definitivamente vas a tener que darle a algunos de ellos algunas garantías para poderla quebrar. ¿Okay? Por ejemplo, todos sabemos que si tú no eres la persona que da las instrucciones o eres la cabeza, el cabecilla del grupo delictivo y capturan a un segundón, a uno del segundo nivel, si él ofrece información para la cabeza del grupo, él tiene beneficios. O sea, cuando yo hablo beneficios, son beneficios de cómo cada uno puede conseguir, porque es necesario, vuelvo a decir, que los costos de permanencia en el poder sean más altos que los costos de salida. Y allí yo creo que nosotros podemos lograr que el 10 de enero tengamos a Edmundo González Urrutia juramentándose como presidente de la República. Mientras tanto, bueno, los venezolanos están pagando el costo de la represión de tener una dictadura de Maduro modo Diosdado Cabello, porque esta es la manera de gobernar de Diosdado Cabello, que le acaban de dar el poder. Fíjate que en todo el sexenio lo tuvieron alejado. Y bueno, esta derrota que se la endosaron a Jorge Rodríguez por ser el responsable y Maduro pues lo pasó a un tercer plano, pues permitió que un hombre radical, represivo, pues tratara de mantener dentro de sus acciones violentas este régimen. Es lo que ha pasado en estos 2 meses. Pero ¿cómo estás viendo tú, por ejemplo, la situación que ya le tocó a Maracaibo? Maracaibo quizás por haber dado una respuesta muy importante al tema de las votaciones. Todo el mundo ya tiene las actas. Ellos lo obtienen, lo manejaron. Entonces, mira, ¿por qué tú crees que se esté dando este ataque tan conmesurado contra el alcalde Rafael Ramírez y contra parte de lo que es su equipo? Ese temor de que ahora casi nadie quiere salir, y no solamente no salir, también te buscan en tu casa. O sea, esta manera de gobernar que nunca habíamos visto en la historia de Venezuela, bueno, fuera de algunas historias que nos contaban de cuando Gómez o cuando Marcos Pérez Jiménez. ¿Por qué se enfrentan contra la alcaldía de Maracaibo? La alcaldía de Maracaibo es una de las alcaldías que recoge más dinero directamente por los impuestos. Tiene más dinero que la gobernación. Recibe mensualmente más dinero que la gobernación. Obras que hace la alcaldía o hacía, Ramírez se las daba a Rosales para que la inaugurara. Porque como Rosales fue el gran, ¿verdad?, el que se montó a Ramírez en el hombro para que ganara esa alcaldía, había un agradecimiento en ese sentido. Y en una visión estratégica de buscar cómo quitarte los recursos. Definitivamente no porque esos recursos fueran a alimentar a la lucha, ¿verdad?, por restaurar la democracia. No, porque tienes empleados, porque ganan un salario, ¿verdad? Muchos de ellos ganan mejor que los empleados públicos de la gobernación. Y porque mantienes una estructura, que en este caso es PJ, mayoritariamente, pues no que todos, pero hay una gran, que en la que les permite actuar, tener. Y como
no han podido agarrar me acuerdo el sobrenombre, pero no lo quiero decir, a Guanipa, a Juan Pablo, ¿verdad? Entonces también una represalia, es decir, ok. Y, y lamentablemente, porque es lamentablemente el hermano, creo que se llama Pedro, cuando venía o iba a buscar Iba a Bogotá. a Bogotá, pero a buscar ¿cómo se llama? La visa. Tenía la cita para la visa. Salió por Paraguachón. Y un acto, me imagino que decente, se bajó para sellar el pasaporte de salida, pues me imagino para poder tener, pero como es funcionario público y no cometer el error de que salió por las trochas y regresó por las trochas. Al ver su nombre, tú sabes que todo esto está en base de datos, pues consultan o caraqueño, no, quédate aquí. Y bueno, entonces aprovecharon de crear el caso de que la alcaldía hay corrupción y empezaron a buscar. El expediente que inventa siempre Diosdado Pues Cabello. sí, Ahora, porque quieren quedarse con la alcaldía, quieren quitarle a la oposición un bastión algunos han que tiene señalado recursos. que inclusive su candidato era Omar Prieto, Totalmente. uno de los hombres más corruptos que ha pasado por el Zulia. Que fue ¿Okay? terrible, para el Zulia fue terrible. Y que tuvo, por cierto, un gobiernito parecido al gobierno que está instaurando Diosdado Cabello desde el Ministerio del Interior. Ajá. Pero Entonces, bueno, ¿tú crees que en esa persecución se han querido llevar a todos aquellos para que el temor, entonces no haya protesta, porque es básicamente un golpe a la alcaldía. O sea, no solamente era un golpe de Estado a la voluntad popular, era un golpe a la alcaldía, porque van a imponer a alguien que no ganó y que realmente no tiene el mandato por legitimidad popular. Entonces, seguir actuando de la manera que vienen actuando de manera autoritaria, ¿no? eso quiere decir que esa es la manera de gobernar? Ya, o sea, no hay, no hay razón de ser para ningún otro proceso electoral en caso tal de que siguieran ellos allí, porque imagínate que ya si no les gusta, pues te sacan completamente. Eso no va a pasar solamente con la alcaldía de Maracaibo, podría pasar con la alcaldía de San Francisco o con cualquier otra alcaldía. Sí, pero lo que pasa es que, vuelvo a decir, los recursos que tiene la alcaldía de Maracaibo son, en términos, si lo ves a nivel país, son más grandes que lo que recibe el Estado Zulia. O cualquier otra gobernación. Ajá. Mira, y para cerrar, a ver, ¿y cómo ves tú el tema con Diosdado Cabello, justamente, ¿no? Una de las figuras que, bueno, tiene carta blanca para todos los ataques que viene cometiendo. Nadie está seguro en el país. Tú acababas de hablar de los 7 niños, que justamente, pues, es parte, son prácticamente digamos, una manera de demostrarle a la gente que no tienen, digamos, manera de llegar, de portarse por las buenas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, a pesar del dolor, mira, se ha retratado el dolor de las madres, de los familiares. Digamos, este es un modus operandi de terror, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú que todavía estamos metidos en esto y que cada día parece que fuera décadas, ¿no?, de dolor y de sufrimiento y de miedo? Un miedo que se ha instaurado completamente en todo el país. La Comisión de Derechos Interamericana de Derechos Humanos dijo que son prácticas de terrorismo de Estado. O sea, Venezuela o el gobierno del régimen de Maduro está haciendo prácticas de terrorismo de Estado. Pero ¿cómo veo a Cabello? Cabello en este momento lo que está buscando es consolidar su poder interno dentro de esta estructura, de esta organización criminal. Diosdado aprovechó esta crisis para volver, bueno, no para volver, pero no había entrado, para entrar en la cúpula esta directa del régimen, del gobierno, de administración, y poder tener oportunidad para quedarse con el poder. El objetivo de Diosdado en el corto plazo es asumir Miraflores. O sea, si Tarek El Alzamí tuvo un proyecto político para ver cómo llegar a Miraflores, Diosdado Cabello hoy está haciendo lo mismo.
pero consolidándolo a través de la Guardia Nacional, la Policía Nacional, el SEBIN, ¿verdad? Los organismos de inteligencia. Y el primero que está desplazando es a Padrino López. Si ves, ya Padrino López no es el hombre poderoso que fue en otro tiempo. Que era el portavoz del régimen, ¿verdad? Era el que salía, fue el que acompañó a Maduro al CNE, ¿sí? Y al TCJ, perdón, al TCJ. Y hoy no. Entonces empezamos a ver cómo Diosdado asume una responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando entremos al análisis del 10 de enero, después, ahí cualquiera puede disputarle el poder a Maduro. Ese es dentro del escenario interno de ellos. Sí, cualquiera puede disputar. Pero esa actitud implacable. Porque todos son ilegítimos. Claro. De ahí. Al tener Maduro esa legitimidad, ¿qué importa que llegues tú también de una manera ilegítima si a la final vas a seguir siendo? Es la barbarie completamente. El más fuerte, la ley es más fuerte. Y Diosdado, que tiene sangre en el ojo, como dicen, porque Chávez no lo dejó como heredero principal. Él quiere y él se siente tan heredero de Chávez como Maduro. Además, porque que no lo siente tan legítimo. Él se siente más legítimo porque él fue del 4F. Claro, del 4F. Ahora, esa manera de ser implacable en este momento, sembrando el terror en toda la población, no lo acerca a esa situación que tienen algunos, que algunos ya están sufriendo con respecto a la Corte Penal Internacional. O sea, no lo convierte en una figura de cuidado para la Corte Penal Internacional. Sí, ya le está en curso en crímenes de lesa humanidad, por supuesto, porque ya está en la línea de mando. Hasta ese momento... Porque no era parte del gobierno, no era parte pero ya está en la línea de mando. Entonces, no, aquí lo interesante es que cuando tú asumes el poder de esa manera, lo que uno ha visto históricamente, Stalin, por ejemplo, acaba con todo lo que es amenaza para ellos. O sea, si Diosdado asume el poder, que se olviden todos aquellos que están cerca de Maduro, que van a tener una oportunidad. Diosdado se va a encargar de sacarlo, de crearle expediente, porque él necesita consolidar su poder, y lo va a consolidar con hombres que sean totalmente leales a él. O sea, el que crea que este gobierno se normaliza y que va a haber tranquilidad y va a haber un gobierno que garantice la paz en Venezuela, que se olvide, porque aquí viene una persecución. Primero, esta persecución que estamos viendo es precisamente para quebrar la unidad dentro del triunfo de Edmundo González Urrutia. Pero la que viene después del 10 es para consolidar el poder, para mantenerse férreamente en el poder. Y ahí no importa que tú estés cerca dentro del madurismo, ¿verdad? Porque una vez que Maduro sea desplazado, porque no tengo la menor duda, yo digo que no va a durar mucho, bien sea porque es desplazado por Diosdado en un tiempo, 6 meses, 1 año, o es desplazado por un quiebre interno o por un evento extraordinario. Entonces, estamos hablando hipotéticamente, ¿ok? Porque yo creo que el escenario que vamos a ver es un escenario que el 10 de enero Edmundo González Urrutia asume la presidencia. No van a decir después que aquí no, es Edmundo. Pero si eso no ocurriese en los otros escenarios, son terribles. O sea, porque vuelvo a insistir, cuando asumen el poder gente como Diosdado Cabello, ahí no hay para nadie. O sea, y lo podemos ver. ¿Qué le pasó al general Baduel? ¿Qué le pasó al general que está en España, Rodríguez Torres? ¿Qué le pasó a muchos de los generales que acompañaron a esta revolución, que estuvieron con Chávez y que hoy están desplazados? ¿Okay? Que ayudaron a sostener a Maduro en el poder. Cuando Maduro pierde la elección con Capriles, el hombre clave para sostener a Maduro fue Rodríguez Torres, que era el ministro, que
el que conversa con Capriles. Y hoy no está en el poder. El que lleva ¿cómo se llama? El que retorna a Chávez al poder es Baduel. Y Baduel muere en una cárcel. Entonces, no crean que porque se mantengan dentro de la estructura esta, tienen garantizado el futuro. Que tú dices, por ejemplo, ya para terminar, que un Jorge Rodríguez tendría que poner su barba en remojo. Es que eso es lo que estoy tratando de decir y tú lo leíste muy bien. Los Rodríguez tienen que poner su barba en remojo. Los Rodríguez. Padrino López ya está siendo desplazado. Entonces. No usar, estoy buscando un adjetivo que no sea tan fuerte, pero bueno, así de doloroso sería el parto con respecto pues a ese nuevo cambio que tendría de alguna u otra manera el chavismo, que obviamente por cualquier lado va a ser, ya no será el mismo que la gente conoció antes del 28 de julio. Muchísimas gracias, Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Interamerican Trade, amigos desde Washington, dándonos lectura hoy domingo para que tengamos pues una visión comienzo de semana de cómo se vienen generando las cosas en Venezuela y cómo pues la estamos viendo también desde aquí, desde los Estados Unidos. Muchas gracias, Damaso. Un gran placer. Y hoy juega el Barcelona, por cierto. Bueno, qué bueno. Ese es tu equipo. Sigue siendo tu equipo. Sí, me alegra mucho. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. A ustedes, amigos, muchas gracias por su sintonía.